Un saludo a todas y a todos, soy el reverendo anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y el día de hoy es la clase última de este curso sobre el Evangelio de Marcos explicado perícopa por perícopa. Proclamación de la resurrección, el sepulcro vacío, mensaje del ángel. 16:1-8, Mateo 20:1-8, Lucas 24:1-10 y Juan 20:1-10. Escuchemos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí, ve el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Explicación. La finalidad del relato no es contar el hecho de la resurrección de Jesús, que no se narra en todo el Nuevo Testamento, sino presentar uno de los momentos en que se proclama el misterio que ya ha sucedido. Comienza con una nueva paradoja. Las mujeres van al sepulcro con un proyecto caritativo, preocupadas por la piedra grande, y se encuentran con lo inesperado, la proclamación de la resurrección. El querigma pascual se conoce por revelación de Dios y por la fe, no como consecuencia de la piedra removida ni del sepulcro vacío, que son hechos ambiguos que, en este contexto, solo subrayan el poder de Dios. El joven vestido de blanco es el enviado de Dios, y el temor de las mujeres muestra la reacción humana ante la presencia de lo celestial. Ambos elementos muestran que el mensaje viene de Dios. Dios quiere revelar el misterio, por eso no hay que temer ante su revelación. El querigma se proclama con una fórmula antitética, como las que usa la comunidad primitiva. Buscan al hombre histórico Jesús de Nazaret, el crucificado, pero ha resucitado, y por eso no está aquí. Pueden ver el sitio donde lo colocaron. Sigue el mandato de avisar a Pedro y a todos los demás discípulos que vayan a Galilea, donde lo podrán ver. Galilea es el lugar geográfico teológico, el lugar donde actuó y se reveló Jesús en la debilidad durante su ministerio, y el lugar donde continúa actuando eficazmente ahora, resucitado, pero también en aparente debilidad. Los discípulos que lo han abandonado reciben una nueva invitación de seguir a Jesús. Deben de ir a Galilea y ver allí al resucitado para ser testigos, reanudar el estar con él y seguirle sin temor, actualizando el seguimiento en la misión entre dificultades. Pero para ello deben aceptar el nuevo orden de valores proclamado por Jesús con su muerte y resurrección. Las mujeres llenas de espanto no dicen nada. De acuerdo con los mejores manuscritos, el relato de Marcos termina aquí, con la información del silencio de las mujeres, pero no hay acuerdo sobre el motivo. Preguntas. ¿No pudo terminar Marcos su relato? Lo terminó con el relato de una aparición en Galilea de forma parecida a Mateo, véase Mateo 28, 16, 20. ¿Pero se ha perdido el final? ¿Terminó así deliberadamente? Posiblemente Marcos deja conscientemente la obra incompleta, sin narrar ninguna aparición final, a pesar de que conoce por la tradición que Jesús se apareció a Pedro y a los discípulos, y que a través de su testimonio les ha llegado la fe. Con ello invita al lector a completar el relato con su propia experiencia personal de seguimiento a Jesús, superando el temor, yendo a Galilea, viendo a Jesús y dando testimonio de él.
Solo así se puede conocer a Jesús Evangelio, que es el objetivo de esta catequesis. Apéndice. Apariciones de Jesús resucitado, capítulo 16 del 9 al 20. Escuchemos. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra forma a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando en la mesa a los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con los signos que le acompañaban. Explicación. Otros manuscritos ofrecen un final breve. Escuchemos. Ellas refirieron brevemente a los compañeros de Pedro lo que se les había anunciado. Luego, el mismo Jesús hizo que ellos llevaran desde el oriente hasta el poniente el mensaje sagrado e incorruptible de la salvación eterna. Uno de los manuscritos que dan el final largo intercala entre los versículos 14 y 15 este fragmento llamado Logión de Frere, y estos alegaron en su defensa: este siglo de iniquidad y de incredulidad está bajo el dominio de Satán, que no deja que los que están bajo el yugo de los espíritus impuros reciban la verdad y el poder de Dios. Manifiesta pues ya desde ahora tu justicia. Esto es lo que decían a Cristo, y Cristo respondió: el término de los años del poder de Satán se ha cumplido, pero otras cosas terribles se acercan, y yo he sido entregado a la muerte por los que pecaron, para que se conviertan a la verdad y no pequen más, a fin de que hereden la gloria espiritual e incorruptible de justicia que está en el cielo. Posiblemente se trata de una adicción al final largo hecha en el siglo II o III para suavizar la severa condena de 1614. Este texto, conocido como el final largo, falta en los manuscritos más importantes, como el Vaticano y el Sinaítico, por lo que la crítica textual lo considera un apéndice, añadido muy pronto al final problemático de Marcos, pues ya está atestiguado en el segundo tercio del siglo II. Aunque no pertenece a Marcos, se considera canónico, es decir, perteneciente a la Sagrada Escritura, y por ello es un texto inspirado que contiene la palabra de Dios. Concilio de Trento, Decretum de Canonicis Scripturis, de 8 de abril de 1546, y también hay una referencia en Dei Verbum del Concilio Vaticano II, 1968, numeral 11. En cuanto a su origen, no hay una explicación clara aceptada por todos. Tiene paralelos de Juan 20:11-18, paralelos con Lucas 24:13-35, paralelos con Lucas 24:36-49 y paralelos con Juan 20:19-23. Según algunos autores, el apéndice depende y resume los relatos de Juan, Lucas y Mateo, pero según otros estudiosos es independiente y procede de una fuente común.
En primer lugar, se alude a la aparición a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios, es decir, la había librado de una difícil enfermedad física. A continuación se alude a la aparición de los discípulos de Emaús. En tercer lugar, se recuerda la aparición a los 11 con el mandato misionero universal. Finalmente se narra brevemente la ascensión y se alude al comienzo de la misión universal. Además del final largo, otros manuscritos del siglo IV, pero cuyo texto se remonta con toda probabilidad al siglo II, presentan un final breve. Y otros, el final largo y breve. Mis hermanas y mis hermanos, hemos terminado este curso sobre el Evangelio de Marcos, explicado perícopa a perícopa, y nos vemos en el siguiente curso. Hasta pronto.